Siguiendo entonces con el tema de las habitaciones, vamos a profundizar un poquito más con esquemas de color que ya habíamos hablado para el caso de los departamentos. En este caso en concreto, vamos a ver que efectivamente tenemos que ya ir pensando en nuestra plantilla en las preconfiguraciones de esquemas de color que podemos tener dentro de nuestra plantilla. No es lo mismo los esquemas de color que vamos a prever en edificios de oficinas que, por ejemplo, en las viviendas. Por ejemplo, uno de los que podríamos ya ir pensando son los acabados de suelos, por ejemplo. Entonces, podríamos pensar que a lo mejor ya tenemos una serie de tipologías que son, por ejemplo, en función del tipo de habitación. A lo mejor la tipología de acabados que tenemos para lo que son los salones comedores es distinta del de las habitaciones, por poner un ejemplo. Asimismo, puede ser también distinta, obviamente, del de los cuartos húmedos, como pueden ser las cocinas y los baños. Entonces, con la idea de crear la configuración de esquemas de color de lo que van a ser los acabados de suelos, vamos a hablar de otro concepto que también es bastante importante y muy útil a la hora de planificar todo esto. Y me estoy refiriendo a los Key Schedules. Así que vamos a empezar desde el principio. Bien, entonces yo tengo aquí una serie de habitaciones y entonces, como estaba contando, la idea es empezar a crear una serie de tipologías de acabados. Entonces, lo que vamos a hacer es primero ver cómo podríamos hacer nuestra tabla de habitaciones, que por supuesto la podemos ya ir incorporando a nuestra plantilla. Entonces, para ello nos venimos a tablas de planificación y vamos a crear la tabla de planificación que vamos a incorporar a nuestra plantilla. En este caso, la categoría, bueno, va a ser en habitaciones. Así que nos bajamos hasta habitaciones y le podemos poner un nombre como por ejemplo tabla de acabados de habitaciones. Entonces le vamos a dar a aceptar y vamos a colocar los parámetros que deberíamos poner. Por ejemplo, un clásico es poner tanto el número como el nombre y me lo llevo para acá. Y si queremos, esto lo podemos subir. El número primero, el nombre después. También podemos incorporar el área. Así que lo podemos bajar. Y por supuesto podemos colocar alguno de los acabados que queremos que aparezcan en nuestra tabla de acabados. Bien, entonces yo en este caso voy a utilizar estos tres de aquí. Podemos tener un acabado de la base, lo que sería un poco el zócalo. Pero en este caso voy a utilizar solamente estos tres de aquí. Bien, entonces ahora le vamos a dar a aceptar. Y bien, ya tenemos entonces efectivamente nuestra tabla de acabados. Ahora nos podemos imaginar que si tenemos que ir colocando el acabado del muro con sus abreviaturas correspondientes, bueno, esto nos va a llevar bastante tiempo. Tendríamos que ir uno a uno, ir colocándolas. Pero hay maneras de hacer esto de una manera un poco más sencilla. Y para ello vamos a utilizar el concepto de Key Schedules. Por lo cual lo que vamos a hacer es dividir lo que van a ser nuestras habitaciones, los acabados de las habitaciones, en una serie de tipologías. Por ejemplo, la tipología de los salones comedores, la tipología de las habitaciones y pasillos, por ejemplo, y luego, por ejemplo, la de los cuartos húmedos. Así que lo que podríamos ya también ir configurando para nuestra plantilla es los Key Schedules de los acabados. Entonces, para ello, de nuevo nos venimos a tabla de planificación, nueva tabla de planificación, y a lo mejor para que se entienda le vamos a poner el nombre Key Schedule y le vamos a poner acabados habitaciones. A lo mejor le podríamos haber puesto el nombre de tipos de acabados. Bien. En este caso vamos a aplicar la categoría que le corresponde, que es habitaciones. De nuevo. Y en este caso vamos a cambiar, en vez de tabla de planificación de componentes de edificación, a claves de la tabla de planificación, es decir, Key Schedule. Entonces, aquí nos aparece un nombre por defecto que lo podemos cambiar, estilo de habitación. Como me parece que está bien, le voy a dar a aceptar. Bien, entonces, ahora ya nos aparece entre los campos, nos aparece el nombre de la clave. Y esto nos viene muy bien. Y lo que vamos a hacer es traernos tanto el acabado de suelo como de muro como de techo. Así que siempre lo podemos poner por aquí. Y con estos 4 por ahora creo que nos va a venir bien, nos va a ir bien. Muy bien, nos aparece lo que estamos viendo aquí. El nombre de la clave, el acabado de muro, el acabado del suelo y el acabado del techo. Bien, entonces ahora tenemos la opción desde aquí de insertar filas de datos. Entonces, como acabo de decir, voy a crear 3 tipologías. Bien, así que como esto va en orden alfabético, voy a poner, por ejemplo, salón comedor.
Bien, porque a lo mejor es la habitación para mí más importante y lo voy a diferenciar de las demás. Luego, por otro lado, voy a crear otra tipología que es la que voy a utilizar sobre todo para las habitaciones, para pasillos, etcétera. Bien, y luego voy a crear otra tipología que va a ser para los cuartos húmedos, como por ejemplo lo que van a ser, bueno, los baños y las cocinas. Bien, entonces voy a empezar a colocar aquí lo que van a ser las abreviaturas en código de los distintos acabados, para lo que van a ser la pintura, pintura de tal tipo, madera de tal tipo, etcétera, etcétera. Entonces yo me los voy a inventar